la citología no es diagnóstica, es decir, la citología a ti no te va a decir si tienes cáncer, qué tipo de cáncer tienes, eso no te lo va a decir la citología. La citología solamente te va a decir es si has tenido cambios celulares a nivel del cuello uterino, nada más. Entonces, hay que tener en cuenta qué es el cuello uterino, por qué se hace este estudio, de dónde sale eso y por qué la importancia de la citología no. Por ejemplo, aquí en Colombia las estadísticas son catastróficas. Aquí en Colombia las mujeres se mueren, o sea, las mayores causas de mortalidad en las mujeres es, primero, bueno, creo que lo de la violencia intrafamiliar, no sé ya en qué punto está. Ahora con la pandemia yo me imagino que eso ha subido. Pero una de las condiciones de muertes aquí en Colombia para las mujeres era el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, la violencia intrafamiliar. Eran las tres causas más notables por las cuales las mujeres se morían aquí en Colombia. Entonces ahí estaban siempre las tres estaban ahí. ¿Qué pasaba entonces con esto? Que particularmente aquí las mujeres, lastimosamente, no se tiene la cultura de que las mujeres se hagan este tipo de estudios de manera, como le dicen unos, religiosa, ¿cierto? Entonces, y si uno se va a los estratos más bajos, todavía es peor el asunto, porque en los estratos más bajos es donde existe más chance de que se presencien casos de cáncer de cuello uterino. Esto debido más que todo porque muchas de ellas acceden o contraen lo que es el virus del papiloma, que cuando ya estuvimos hablando acerca de lo de las vacunas, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el virus del papiloma es el virus que causa más cáncer, o sea, es el que causa cáncer de cuello uterino? Entonces, el tener condición socioeconómica baja se asocia con el hecho de promiscuidad, es decir, una persona tiende a tener más parejas sexuales y por lo tanto aumenta su chance de contraer el virus, ¿ya? Entonces, contrae el virus del papiloma, ¡pum!, le da cáncer. Pero ¿qué pasa con esto? Que lastimosamente, como las mujeres no se practican la citología, muchas veces esos cánceres cuando ya son detectados, lastimosamente están en un estado muy avanzado porque la mujer no lo sabía o quizás de pronto tenía síntomas asociados con ello que no le prestó atención. Entonces comenzaron que con el sangrado, que con el dolor, el cólico, las menstruaciones todas raras, todo eso, y no se hacían chequear. Entonces, durante todo ese espacio en el que ha caminado, por decirlo de alguna manera, o ha evolucionado el cáncer, pues obviamente es en el tiempo en donde el cáncer ha ganado, se ha madurado, y ya llega a un punto en el que ya no hay retroceso, ¿no? Por más quimioterapia, por más tratamiento que se le haga a esa mujer, ya el cáncer está demasiado, digamos que solventado o extendido, y ya básicamente es inevitable ya la muerte de la mujer. Entonces, la citología básicamente nos ayuda a nosotras las mujeres que comenzamos o que hemos tenido ya nuestro inicio de la vida sexual, porque ese es el componente principal de la citología. La guía nos dice a nosotros que toda mujer que ya haya comenzado su vida sexual está obligada a ir al menos una vez en el año a hacerse su citología vaginal, cervicouterina más bien. Entonces, si la mujer comenzó vida sexual desde los 14 o de los 13 años, desde los 13 años, niña, te toca hacerte tu citología todos los años de manera religiosa. Si comencé a los 20, a los 21, pues vaya, a partir de esa época, vaya y practíquese la citología, ¿ya? O sea, a partir del punto en el que ya yo comencé mi vida sexual, debería tener o hacerme mis citologías de manera religiosa, bien juiciosita hacerse las citologías. Y no solamente es que lo haga, que me haga la citología, sino que también vaya y busque los resultados, porque esa es otra. Aquí la gente, yo no sé cómo, o sea, actúa de manera rara, ¿no? Entonces uno encuentra pacientes que uno le pregunta, sí se hizo la citología. No, sí se las hizo. Sí me hice la citología. Ajá, ¿y qué te salió el resultado? No sé, porque no he ido a buscar los resultados. ¿Qué has hecho entonces? No has hecho nada. Si tú te hiciste la citología
citología hoy y todavía han pasado 4, 7 meses, 8 meses y no has ido a buscar los resultados, entonces qué gracia es de que tú te hagas la citología. La idea es que tú te hagas la citología y vayas y busques los resultados para ver cómo estás, ¿ya? Si tienes algún riesgo, si de pronto ha habido un cambio, algo importante ahí, ¿no? Entonces, como les decía, la citología no es diagnóstica, ella no te va a decir a ti tienes cáncer, no. Ella lo único que te va a hacer es una sugerencia, es decir, te va a sugerir o va a ser sugestiva más bien de que algo ha cambiado en las células del cuello uterino y eso es sospechoso, ¿ya? Entonces, eso es lo que te va a decir la citología. No, aquí hay un cambio a nivel celular de las células epiteliales, no sé qué, y puede ser un indicio de tal cosa. Pero la que en realidad te va a confirmar el diagnóstico es la colposcopia. Es decir, la colposcopia es cuando se extrae una porción del cuello uterino, se manda a patología, se estudia y ahí sí nos va a decir si hay o no cáncer y qué tipo de cáncer es, porque hay de varios tipos de cáncer. Entonces, hay unos más agresivos que otros. Entonces, ahí, a través de esa colposcopia, es que nos podemos dar cuenta qué tipo de cáncer, si en realidad la mujer primero tiene cáncer o no, y segundo, si ese cáncer de qué tipo es, ¿ya? Porque todos los cánceres no se tratan de igual forma, ni tienen tampoco los mismos ciclos de tratamiento, nada de eso. Entonces, por eso es importante conocer el tipo de cáncer que tiene la mujer. Entonces, para yo poder hacer una citología necesito estos elementos que ustedes ven aquí. Yo mejor se los muestro y más este formatico, que es un formatico de muestra de citología, ¿no? Para hacer la citología. Entonces, este formatico es un formatico que todas las personas que vayan a hacerse la citología tienen que llenar. Entonces, digamos que una mujer llega en la mañana, pues dice, no, me voy a hacer la citología. Y antes de hacerle la toma de la muestra, siempre se le hace y se le pregunta estas preguntitas que ustedes ven aquí. Se le preguntan datos personales, el nombre, la edad, no sé qué. A la edad, por ejemplo, a la que ella se desarrolló, cuándo comenzó su vida sexual, cuántas parejas sexuales ha tenido, si ha tenido antecedentes de ITS, si ha tenido embarazos, si ha tenido abortos, si nacieron esos bebecitos, han nacido por vía vaginal o por cesárea. En fin, se le preguntan muchas cosas ahí a la mujer y primero se llena todo este registro. Todo este registro se llena con los datos y con la anamnesis que se le hace a la paciente. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que usualmente estos formaticos tienen aquí en la parte superior como un número que viene como en rojo, parece como un serial. Aquí no se ve, pero en este cuadrito gris usualmente ustedes van a ver ahí como unos números en rojo. Ese mismo serial es el con el que uno va a rotular las muestras, ¿ya? Aquí, esta tablita que ustedes ven aquí. O en algunos, eso depende de la forma de trabajar de los laboratorios, ¿no? Porque cada laboratorio funciona de manera diferente. Hay laboratorios que para poder identificar la muestra esa que se envía al laboratorio, toman este serial de aquí. Entonces, digamos que es un serial de 5 dígitos, un ejemplo de 4 dígitos, 24-24, vamos a suponer. El serial es 24-24. Entonces, este mismo serial, ya con los datos que ya yo llené de la paciente, todo esto, ese serial 24-24 es el que yo voy a colocar aquí. Esto es una lámina portaobjetos, ¿cierto? Esta lámina portaobjetos viene en un kit que se llama kit de citología. Yo no sé si más adelante verlo aquí. Este kit de citología, que es este que está aquí, es una bolsa, así, una bolsa de plástico. Y dentro de la bolsa viene el espéculo, que es este, que es el que nosotros introducimos en la vagina de la mujer y uno abre para poder visualizar bien el cuello uterino. Trae estas dos espatulitas, como estas dos, que parece como una palita, que es esta la azulita, y trae como un cepillito. Este cepillito lo asemejo mucho, por ejemplo, con el cepillito que uno utiliza para echarse la pestañina, así de ese tamaño más o menos. Y eso tiene una función, ¿no? Y aparte de esas dos cosas viene también esta lámina portaobjeto, que es una lámina de vidrio como la que vieron aquí, es esta. Y esta lámina de vidrio, obvio como es de vidrio,
para que no se contamine ni se rompa, viene en un protector, que es este de plástico azul. Ese protector, en la parte, bueno, aquí porque en la imagen no se ve, pero en el dorso, o sea, en el reverso de esta tapa, viene como un rótulo. Y en ese rótulo es que uno va a colocar el nombre de la paciente, el número ese de serial que les decía, porque hay algunos laboratorios que no manejan ese serial, sino que directamente identifican la muestra es con el número de cédula de la paciente. Entonces, como todas las pacientes tienen un número de cédula diferente, pues no hay ningún problema para que se cambien o se alteren las muestras de ninguna clase, ¿cierto? Si ustedes ven, esta lámina de portaobjeto tiene aquí como una parte que es como blanca, ¿cierto? Como opaca. Y esta viene transparente. ¿Por qué? Porque no solamente se identifica esto que está aquí, es decir, el estuche donde viene la placa, sino también la propia placa en sí, se tiene que rotular. Entonces, este espacio que ustedes ven aquí blanquecito, blanco aquí, uno utiliza un marcador especializado que parece como un crayón, y uno coloca aquí, bien sea el serial del que le hablaba ya, del formato que se llenó de la paciente, en este caso sería el 2424, o bien el número de cédula de la paciente, que ya cuando el clínico aquí lo ve al microscopio, así como ustedes ven acá en esta imagen, pues aquí solamente con el serial ya uno sabe de quién es la muestra. Y al momento de que se den los resultados, pues no haya errores, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Aparte de eso, ¿qué necesito? Necesito este spray que se llama citocepillo. Ese citospray. Ese citospray es un spray fijador de muestra. Es decir, después de que yo le tome la muestra a la paciente y la deposite aquí en esta lámina portaobjetos, yo necesito fijar esas células que le he quitado a la paciente, necesito fijarlas aquí para que no se me deslave la muestra, ¿cierto? Entonces yo le he hecho un spray a esto, es decir, presiono esto y digamos que lo rocío la lámina con este spray para que fije la muestra. Voy a utilizar también lo que son los guantes. En estos casos no necesito guantes estériles, necesito guantes limpios porque la vagina no es estéril, la vagina es limpia, ¿ya? Ella tiene normalmente bacterias y no es estéril. Entonces puedo utilizar perfectamente guantes limpios, ¿cierto? No es necesario tocar los estériles. Y también en algunos casos necesito solución salina. Esta solución salina es en algunos casos para humedecer el espéculo y que la introducción del espéculo sea más suavecita, ¿no? Porque este espéculo es de plástico, no va lubricado, no le puede uno echar lubricante de ninguna clase al espéculo porque puede alterar la muestra. Entonces, para poder lubricar, sobre todo en aquellas mujeres que ya están bastante señoras y que ellas no logran ya por su proceso de menopausia y eso, ya ellas no lubrican bien la vagina, como por ejemplo una chica de 20 y tantos años que medio uno le hace un estímulo ahí en la vagina y ella enseguida lubrica rápidamente. Y por lo tanto es más fácil introducir el espéculo. Entonces, por ejemplo, cuando ya tenemos esos casos de esas mujeres que ya son bastante añosas, ya están bastante creciditas, aquí como no podemos utilizar que vaselina ni nada de eso, pues entonces aquí lo que se utiliza es solución salina. Entonces uno baña el espéculo con solución salina y digamos que esa agua sirve como lubricación, ¿no? Para ella, para que no sienta tan fuerte la introducción del espéculo. Entonces yo voy a colocar a la paciente en posición ginecológica, ya ustedes la saben, y tiene que estar bien cerquita los glúteos, ahí en el mero borde de la camilla, entre más cerca mejor. Si ella está muy metida, o sea, los glúteos de ella están muy metidas hacia adentro de la camilla, le va a doler más. Entonces hay que decirle a la paciente, saca las nalgas, déjate la mera nalga ahí en la mera puntica, porque así se logra ver más fácil el cervix. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar los labios mayores y los labios menores para descubrir lo que es el introito vaginal. Entonces yo voy a introducir el espéculo cerrado de lado, es decir, lo voy a introducir así ladeadito y después yo hago un giro
para colocarlo en esta posición como lo ven acá. Entonces yo introduzco el espéculo de lado, ¿cierto? Y cerrado. Lo voy a introducir no abierto, sino cerrado el espéculo. Cerradito el espéculo, lo introduzco de lado. Cuando ya lo haya metido todo, porque se mete todo el espéculo, o sea, todo el largo del espéculo lo voy a introducir, todo completico. Cuando ya lo haya introducido todo, voy a girar, es decir, voy a colocar de esta posición, la voy a colocar así, paradito, así como está aquí. Y ya luego de que está así paradito, voy a empezar a abrirlo. Ese tiene un sistema de que cuando ya uno alcanza la apertura deseada, él se fija y suena como un clac, 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 así suena, ¿ya? Hasta cuando ya uno haya encontrado el cuello uterino. Entonces, así como lo ven aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, ya esta mujer, lo que uno tiene que ver es esto. Así se ve un cuello uterino real, ¿cierto? Así. Estas son las paredes vaginales. Esto que ustedes ven aquí es normal. Estas secreciones que ustedes ven aquí es normal. Siempre y cuando no tengan mal olor. Porque todas nosotras siempre, o sea, recuerden que la vagina es una mucosa. Ella siempre va a estar húmeda. Y siempre va a tener estas secreciones que son naturales. Y más si la mujer está en su etapa de ovulación. ¿Cierto? Entonces, así se tiene que ver un cuello uterino. Así, redondito, parece como una dona. Y justo en el medio encontramos un huequito. Ese huequito es ¿cómo es que? El orificio intracervical, si se le conoce. Entonces ya una vez que ya yo he introducido el espéculo, esto es lo que yo necesito ver. Esto. Y de aquí voy a tomar la muestra. De aquí. Este es el cuello uterino. Voy a tomar la muestra de adentro de este huequito y aquí alrededor. Si ustedes ven aquí, este útero es completamente saludable, este que está aquí. Tiene que verse así redondito, como si fuese en la carita de un bebecito así rosadita. Así se tiene que ver. No se tiene que ver negro, ni parchoso, ni ampolloso, ni café, nada de eso, ni como si tuviera manchas o estrías, porque ya esos son indicios de que algo pasa en ese cuello uterino. Entonces, la primera muestra, por ejemplo, en esta imagen, yo no sé si logran ver el cursor cuando apunto. ¿Sí lo logran ver? Sí, cuando muevo el cursor, sí lo logran ver. A veces siento que no se ve. Ok. Entonces, miren acá en esta imagen a la izquierda, aquí ya descubrieron el útero, el cuello uterino de la mujer. Y lo primero que yo voy a hacer es tomar una muestra con la espatulita, me voy a devolver a esta espátula que está aquí, esta. ¿Qué pasa? Que esta espátula tiene dos extremos. Tiene esta espátula que es así como parece como una pala, ¿cierto? Y tiene este otro lado que es así como curveado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Con este lado de la espátula, que es así liso, ¿cierto? Voy a raspar todo esto, es decir, toda esta parte que está aquí la voy a raspar. Voy a raspar. A raspar literalmente. Así como cuando uno está raspando el cucayo de fondo del cardero, así. Voy a raspar. Entonces voy a raspar aquí toda esta parte y enseguida voy para la placa portaobjetos y voy a depositarla allí. Voy a dejar esa muestra ahí en la placa. Luego volteo la palita, la volteo y tomo otra segunda muestra, así como está aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Esta partecita, una de las partes que está así curveadas, la voy a meter dentro del huequito del centro, ya que es el orificio intracervical. Lo voy a meter ahí. Mientras que el otro extremo, que sería esta parte que es más gruesa, queda por fuera. Y lo que yo voy a hacer es como un eje, así como ustedes ven aquí. Yo lo que voy a hacer es girar, como cuando uno hace la acción con un compás. Yo no sé si ustedes han usado alguna vez el compás. Sino que el compás, ustedes saben que tiene como una aguja, ¿cierto? Y uno la fijaba la aguja así en la hoja, y lo que uno hacía girar era la otra punta que tenía la mina, ¿cierto? El carboncillo, que era el que hacía la línea, ¿cierto? Imagínense que un movimiento muy similar es el que uno va a hacer aquí. Entonces, en este caso, la aguja sería esta parte que yo meto aquí en el cuello, aquí en el orificio y la otra que queda, esta otra parte, es la que me va a hacer esta parte de girar. Entonces, lo que yo voy a hacer es
raspar todo esto y darle una vuelta completa, ¿ya? Sin salirme de aquí, de este huequito del centro. Cuando yo le dé la vuelta completa, ya tomé la segunda muestra, ¿ya? Y la voy a depositar en la placa portaobjetos. Y la tercera muestra es con el citocepillo, que el citocepillo es literalmente introducir dentro de ese orificio, así como ustedes lo ven, introducir dentro de ese orificio intracervical, meter todo el cepillito, todo se mete y yo lo giro 360 grados, es decir, le doy una vuelta completica. Cuando ya le doy la vuelta completica, lo saco y lo deposito la muestra en la lámina portaobjeto, ¿cierto? Entonces, esta citología son 3 muestras. 2 de ellas son exocervicales. Exocervicales, ¿por qué? Porque van acá por fuera del cervix. El cervix es esta parte aquí, el orificio como tal, ¿cierto? Van por fuera. 2 que se toman con esta espátula, con esta palita. 2 se toman por fuera. Y una muestra endocervical, que es esta la que va por dentro, que se toma con el citocepillo, ¿cierto? Entonces yo me voy a la plaquita, ¿cierto? Y como tomo 3 muestras diferentes de 3 objetos diferentes o de 3 sitios diferentes, yo lo que voy a hacer es dividir la lámina de manera imaginaria en 3 porciones diferentes, ya, pero que sean iguales, ya, 3 porciones. Entonces, por ejemplo, esta lámina portaobjeto yo la divido. Aquí, como les decía, siempre la lámina va a venir con una partecita que es como opaca, ¿cierto? Que es en donde se va a identificar y donde se va a colocar el código que viene ya, el código del que les hablaba antes, ¿no? Que es el código como de identificación, ¿cierto? Y aparte de ese espacio que ya debe venir aquí, que es este que vemos aquí en esta imagen que se ve aquí como amarillo, yo tengo que dividir imaginariamente el resto de la placa en 3 porciones diferentes para poder depositar cada una de las muestras que yo le tomé a la paciente en una porción, en una línea, ya, nada más. Se me deben salir 3 líneas porque tomé 3 muestras, ¿cierto? Entonces, deposito esta aquí, deposito la otra del otro lado de la espátula aquí y esta de citocepillo la tomo aquí, ¿cierto? En el extremo. ¿Qué era lo que les decía? Que después de haber tomado la muestra, yo necesito fijar esa muestra para que esa muestra no se me pierda. ¿Qué hago yo? Coloco entonces el citospray. Debo tener una distancia de unos 20 centímetros, porque si yo lo pego mucho a la lámina, lo que va a hacer el citocepillo es que eso se me va a deslavar, ¿no? Ya no van a salir goticas chiquiticas, sino que van a salir es un chorro de líquido y eso me va a lavar la muestra, o sea, la muestra después la pierdo. Entonces, a una distancia, yo creería que sería hasta más de 20 centímetros. Sería unos 30 centímetros más o menos, desde una distancia bastante prudente, ¿cierto? Hago un solo spray, es decir, el spray así y lo paso así de manera que le caiga como la bruma, por decirlo de alguna manera. Es decir, esas goticas de agua lo más finita que le caigan ahí, para que obviamente la muestra no se lave. Eso es lo que uno conoce como bruma, ¿no? La bruma, ¿cierto? Y después de que ya yo la fije con el citospray, yo la voy a dejar ahí, abiertica, así. Voy a esperar a que el citospray se seque y ya después de que eso se seque, cierro la tapita del protector y ahí sí la envío al laboratorio. ¿Ya? Y la envío al laboratorio tanto la lámina de donde viene el portaobjeto, ¿cierto? El protector, y también voy a llevar o voy a meter allí el formulario. ¿Se acuerdan el formulario de que le hablaba al principio? Ese también se tiene que ir al laboratorio junto con eso. Entonces al laboratorio yo envío la muestra, es decir, la lámina portaobjeto, más el formulario que yo le hice llenar a la paciente antes de tomarle la muestra. Y ya con eso, la mujer, pues obviamente ya se hace su citología, espera el reporte. Usualmente los reportes demoran como 15 días. Algunos laboratorios incluso hasta menos. Demoran como 8 días, 9 días. En una semana ya está. ¿Qué pasa? Que algunas mujeres, o sea, hay que hacerle unas indicaciones a la mujer. ¿Cuál es?
Mujeres que se vayan a practicar la citología no deben haber tenido relaciones sexuales 3 días antes de hacerse la citología. Entonces, si la mujer va hoy y ella dice, no, si tuve relaciones sexuales anoche, no se la puede hacer. Tienen que ser 3 días sin relaciones sexuales para poderse hacer la citología. Eso. Segundo, mujeres que estén con la menstruación activa tampoco se hacen la citología. Uno le dice usualmente a esas usuarias que regresen hasta después de que se les vaya la regla. ¿Ya? Ya ahí sí. Y la otra parte es que tampoco se pueden hacer la citología a aquellas mujeres que están en tratamiento activo de algún tipo. Por ejemplo, si a ella le prescribieron, no sé, el clotrimazol o algún tratamiento vaginal para tratar alguna infección o lo que sea que tenga la mujer, tampoco. Entonces, si ella se colocó un óvulo, cremas vaginales y todo eso, tampoco se le puede hacer eso. Porque obviamente que todos esos restos de medicamentos van a alterar la muestra. Entonces, tampoco se hace. En ese caso, usualmente se le dice, bueno, cuando termines el tratamiento, por ejemplo, si hoy te aplicaste el último óvulo, como eso no se sale enseguida, ¿cierto? Pueden quedar residuos dentro de la vagina, incluso hasta días después. Usualmente se dice que una semana después de que termine el tratamiento es que puede ya acercarse a hacerse su citología, ¿cierto? Por ejemplo, también hay mujeres que de pronto no es que tengan porque también pasa eso, ¿no? No es que tengan contacto sexual con algún hombre específico, pero por ejemplo usan juguetes sexuales y cosas así, que le echan lubricantes a los juguetes, cierto lubricante, Cayenne, lo que sea, no sé, vaselina, y con eso tienen el placer sexual, ¿no? Entonces, hay mujeres que dicen, no, yo no estuve con ningún hombre, ni nada, pero entonces hay que hacerle la salvedad, no has utilizado nada de eso, de introducirte, no sé, cosas así, que hayas utilizado lubricante, porque el lubricante también altera las muestras, por eso es que lo digo, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y en lo posible, uno espera que una mujer cuando va a hacerse la citología llegue depilada. Eso es lo que uno espera, ¿no? Pero, de todas maneras, no está de más recordarles a las mujeres que cuando vayan a hacerse la citología, en lo posible que vayan depiladas. Porque en algunas ocasiones el espéculo, cuando uno lo mete, a veces si tiene ese vello muy grande, muy largo, se enreda en el espéculo. Y ya ustedes se podrán imaginar que esos pelitos se le estén jalando a uno, o sea, es incómodo. Entonces trato uno de decirle a la mujer, bueno, si te vas a hacer la citología, vete depilada. Y si de pronto no te gusta estar, porque, ajá, eso es de cada quien, ¿no? Si no le gusta estar así como la palma de la mano completamente depilada, sin ningún pelo ni nada, pues al menos uno le dice, bueno, si no te quieres depilar por completo, así a ras, al menos bájate un poquito, ¿ya? Al menos bájate para que esos cabellos no estén por ahí como loquitos y te vaya uno a lastimar cuando te vaya a introducir el espéculo, ¿cierto? Y básicamente sería eso. Las indicaciones serían es que si una mujer no está en factor de riesgo, es decir, es una mujer que no es promiscua, tiene una pareja sexual estable, no tiene factores hereditarios, por ejemplo, que en su familia haya tenido problemas de cáncer de cuello uterino o de algún otro tipo de cáncer. Si las citologías de ella le salen 3 reportes de citología anuales, 3 consecutivas sin problema, a esa mujer se le pide que ella regrese hasta 2 años después, incluso hay algunas personas que le mandan la citología hasta 3 años después, de 3 reportes positivos o buenos consecutivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que yo me hice la citología este año, el año pasado y el año antes pasado. Todas 3 seguiditas, así en racha, una detrás de otra, salieron todas 3 sin alteraciones, todo salió perfecto, todo salió normal. Entonces, de acuerdo a la guía, se dice que una mujer que tenga y cumpla esas condiciones, ya le mandan su citología nuevamente a los 3 años. Es decir, ya no me haría nuevamente la citología, sino hasta los 3 años después. Pero, usualmente esas son condiciones que uno le dice a las mujeres porque 3 años después ella pudo haber tenido, por ejemplo, en esos 3 años, contacto con una persona que sí haya tenido el virus, por ejemplo, en este caso el virus del papiloma, y la puede contagiar a ella. Y son 3 años básicamente que se han perdido de diagnóstico o de tratamiento. Entonces, para cuando ella regrese nuevamente, quizás ese proceso ya esté bastante avanzado.
Usualmente lo que uno le dice a las mujeres es que todos los años vayan y se hagan su citología, todos los años. Aquella mujer que de manera estándar, ¿no? Por ejemplo, porque hay chicas que se dedican, por ejemplo, ofrecen trabajos sexuales o trabajan en ese ámbito, y ellas obviamente que los niveles de chequeo que se hacen son 2 anuales. Y eso también uno se lo recomienda, por ejemplo, a una mujer que es bastante promiscua, o a pesar de que ella utilice preservativos y todo eso entre cada encuentro sexual, igual uno le dice de que si es promiscua la mujer, se haga su citología 2 veces al año, ¿ya? Si tienes riesgo, porque tienes riesgo de contraer el virus, ¿cierto? Y si no, al menos una vez en el año.